El día de hoy yo vengo a hablarles un poco sobre la salud mental. Vamos a hablar de generalidades de salud mental y pequeños tips acerca de cómo cuidarla. Porque ya mi compañera Estefanía les habló un poco acerca de los trastornos más comunes de la enfermedad mental, que vienen siendo el trastorno por ansiedad y la depresión. Vale, entonces como bien me presentaron, yo soy Daniel Yaruro, soy psicólogo clínico. Tengo experiencia en clínica aproximadamente de 9 años, estuve en el hospital mental, en el hospital general y ahora tengo la oportunidad maravillosa de estar en el centro de familia de la Congregación Mariana. Entonces, esta presentación yo la titulé ¿Qué es lo que me pasa? Cuidemos nuestra salud mental. Y la pregunta es, ¿por qué hablar de salud mental? La salud mental es más que la ausencia de los trastornos psicológicos, como los que nos habló Estefanía hace un momento. La salud mental se compone de cualidades y capacidades que cada uno de nosotros tiene para afrontar la vida de la mejor manera posible, para adaptarnos a ella. Allí les compartía una definición de salud mental. Resulta que la salud mental a nivel mundial, ¿cómo está? ¿Será que está muy bien o será que está un poco aporreada? ¿Qué creemos nosotros? Que está mal, está muy aporreada. El factor principal siendo la pandemia, pero hay unos factores de vieja data que se vienen presentando en la sociedad en muchísimas diferentes partes del mundo. Les traigo algunos datos curiosos, como que 1 de cada 4 personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. Eso es importante porque creemos que la gran mayoría de la población no experimenta trastornos mentales. Esto es un mito. Casi un 25% de las personas sufren un trastorno mental en algún punto de su vida. El 12,5% de todos los problemas de salud está representado por los trastornos mentales. Es decir, entre todas las enfermedades que existen, como por ejemplo las fallas renales, las fallas cardíacas, los problemas vasculares, en fin, incluyendo todas las enfermedades, el 12,5% son mentales. Eso es bien importante. Y es una cifra mayor a la del cáncer y los problemas cardiovasculares. Entonces es algo que hay que atender. El 1% de la población mundial desarrollará alguna forma de esquizofrenia, que es una de las enfermedades mentales más graves. Es muchísimo, 1%, imagínense de 7.000 millones de personas, ¿cuántas personas estamos hablando? La mitad de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 14 años y el 75% antes de los 18. Esto se da por algo que les mencionó Estefanía hace un momento, y es que en la adolescencia y en la adultez temprana se forja nuestro carácter, se forja nuestra personalidad y es allí donde aparecen los trastornos mentales. Sin embargo, hay un cuarto de esa cantidad que puede aparecer en cualquier otro momento de la vida. Entre el 35 y el 50% de los trastornos mentales no reciben ningún tipo de tratamiento. Y ojo, que en algunas partes de Colombia ese porcentaje llega a ser tan bajito, el de atención, como el 3%. O sea, el 97% de los trastornos mentales en algunas partes muy retiradas de Colombia no son atendidos. Entonces, trabajo hay por hacer, ¿cierto que sí? 450 millones de personas en todo el mundo están afectadas por un problema de salud mental que dificulta gravemente su vida. Muchísimas personas, ¿cierto que sí? Por ejemplo, de ansiedad, de depresión. Y más de 300 millones de personas viven con depresión, ¿sí? Es un problema de salud mental que ha aumentado casi un 20% entre 2005 y 2015. Es decir, en vez de que el trabajo nuestro haya sido totalmente efectivo, hace falta mucho más trabajo, ¿sí? Porque miren que en vez de reducirse las cifras de depresión, han aumentado. Obviamente, la pandemia todavía no había aparecido en ese momento. Hoy en día puede que esas cifras hayan aumentado. Entonces, hablemos de unas cositas de salud mental bien importantes. Por ejemplo, que la depresión ocupa el 3er lugar en las enfermedades más comunes en la población en el mundo. El 3er lugar, imagínense. Hay el suicidio, es la segunda causa de muerte en los jóvenes de 14 a 29 años y más de 800.000 personas mueren mundialmente al año por esa causa, a causa del suicidio. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de que es un flagelo de la salud mental que es muy grave, que ocupa uno de esos primeros lugares de mortalidad no natural, y eso hay que tenerlo en cuenta porque resulta que no estamos haciendo suficiente trabajo para difundir las estrategias necesarias para prevenir el suicidio. Y las enfermedades mentales son la causa más frecuente de incapacidad en los adolescentes del mundo y afecta a todos los aspectos de la salud y del trabajo y en todas las dimensiones de la vida, en la física, en la mental, en la social.
La depresión y la ansiedad, los dos trastornos que les habló Estefanía ahorita, aumentaron más de un 25% en el primer año de la pandemia solamente. Algunos en pandemia empezamos a experimentar muchísimas cosas nuevas que no habíamos experimentado antes. Esto detonó, por ejemplo, el aislamiento, el miedo al virus y otros factores detonaron ese sentimiento de ansiedad y en algunos momentos incluso detonaron un episodio depresivo. Esto no es un misterio para nadie, pero quería regalarles la estadística exacta, o sea, casi un 25% más frecuentes. Resulta que la salud mental es entonces algo indispensable, que no solamente habla de los trastornos que existen, sino que también vamos a hablar un poco de qué es tener salud mental, ¿sí? De qué se compone tener salud mental. ¿Creemos que es indispensable tener salud mental para poder vivir bien o solamente la salud física? ¿Qué creen ustedes? Ambas, absolutamente fundamental. Resulta que es necesario cultivar entonces la salud mental. No es simplemente la atención y la prevención de esos trastornos, sino que la pregunta de hoy es, ¿cómo hago yo para fortalecer mi salud mental? Si bien puede que no esté en un episodio de ansiedad o en un episodio de depresión, bueno, ¿cómo hago yo para, si estoy bien, pues estar mejor? Entonces, una definición de salud mental de la OMS, que me gusta bastante, que compartimos muchos profesionales, es un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad, ¿vale? Entonces, involucra la capacidad de desarrollarme como ser humano, mis capacidades, tanto para mí mismo como para aportarle a mi familia y a mi comunidad. Según la ley colombiana, ¿qué es la salud mental? Difiere levemente, pero entonces también se las quería traer. La salud mental la define Colombia como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción, de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, establecer relaciones significativas y contribuir a la comunidad. Entonces esto es bien importante. Aquí en Colombia igual existen ya la ley de salud mental, que es de donde les traigo esta definición, que opta por promover, no solamente prevenir los trastornos, sino promover la salud mental en todos sus aspectos. ¿Qué podemos sentir si nuestra salud mental no está de la mejor manera? Es decir, si pudiésemos tener alguna dificultad, podemos sentir angustia, ansiedad, desesperación, sentimientos de tristeza, de desánimo, cansancio extremo, problemas para conciliar el sueño, cositas que ya Estefanía nos venía diciendo, cambios repentinos de la conducta o del humor, la incapacidad para afrontar los problemas o el estrés de la vida diaria, ideas o pensamientos intrusivos, que intrusivos quiere decir que sin yo quererlos pueden llegar a mi mente, suelen ser de orden negativo, miedo que impida realizar las actividades cotidianas, la pérdida de las ganas de socializar. ¿Quién estuvo aquí y escuchó ese testimonio que Estefanía nos traía? ¿Será que escuchamos que había una pérdida de esas ganas de socializar? ¿Cierto que sí? Decía, ya no quiero hablar con nadie y demás. Y estar con seres queridos, con amistades, tampoco se parece atractivo en esos momentos. La pérdida de ganas de hacer cosas que en otros momentos yo disfrutaba y me divertían. Distorsión de la percepción y de la autoimagen, de la imagen corporal. Alucinaciones auditivas, visuales, delirios, adicciones y pensamientos autolíticos. ¿Y esa palabra qué quiere decir? Quiere decir que buscan hacerme daño a mí mismo. Por ejemplo, como que yo no valgo la pena, como que yo no sirvo para nada. Entonces, pensamientos autodestructivos, eso quiere decir autolíticos. La autólisis se describe como cuando yo me hago daño, y eso se puede dar en la dimensión emocional, en la dimensión física y en la meramente cognitiva. Resulta que hay un día de la salud mental. ¿Ustedes sabían eso? Sí, sí sabíamos, miren. ¿Qué día es? El 10 de octubre, ¿sí? ¿Sabíamos que la ansiedad y la depresión son las principales enfermedades que afectan la salud mental? Sí, nos lo acabaron de decir. Son las más comunes, mucho más comunes que el resto de los diagnósticos. Y es importante buscar apoyo profesional para el tratamiento oportuno de esas enfermedades. Por eso estamos aquí en el Centro de Familia. Quizá ninguno de ustedes sufra de un trastorno de ansiedad, de un episodio depresivo, pero quizá conocemos a alguien, ¿cierto que sí? En la familia, en los amigos, y podemos recomendarle que asistan a la terapia psicológica para la atención de estas dificultades. Entonces, ¿cuáles son los signos de alerta? ¿Yo cómo hago para saber si yo de pronto tengo depresión? Entonces, bajo estado de ánimo,
pero que tiene que durar al menos 2 semanas, ¿sí? Sentir tristeza es normal, pero sentir tristeza, anedonia y vacío durante más de 2 semanas no es normal. Hay quizá una excepción y es el duelo. En el duelo puede aparecer como una reacción normal cuando yo pierdo un ser querido, pero de resto podemos estar hablando de una depresión, hay una pérdida de interés o de la capacidad para disfrutar actividades, que eso ¿cómo se llama? Estefanía nos lo explicó ahorita. ¿Cuál era el término? Anedonia, ¿cierto? Ese término tan raro, esa pérdida de interés, de capacidad de disfrute, de esas cosas que yo antes disfrutaba. La ausencia de reacciones emocionales, es decir, eso también le podemos llamar estupor, como que estamos, coloquialmente hay un término, tostados, ¿sí? Como que estuviésemos tostados. La depresión puede generar ese tipo de reacciones, no siempre tiene que ser el llanto, aparece también en forma de falta de emotividad, como que a mí nada en la vida me mueve. Hay un empeoramiento del estado del ánimo, pueden haber trastornos del sueño por conciliación, es decir, dificultades para empezar a dormir, o por despertares nocturnos, acompañados quizá de angustia, quizá también de pesadillas. Hay un enlentecimiento psicomotor, eso quiere decir que me siento torpe, me siento sin fuerza, me siento como amotriz, eso puede pasar en la depresión y puede ser un signo de alarma. Y los trastornos de alimentación y la pérdida de aumento de peso, que ahorita Estefanía nos hablaba de que eso era uno de los principales signos de alarma. Y de ansiedad, ¿qué pudiésemos decir? ¿Cómo hago yo para saber si tengo ansiedad? El trastorno. Entonces, que aparecen temblores o sudoración, aparece un sentimiento de como que yo me siento al borde del colapso, como al borde de tener un ataque, y me siento que no tengo salida, como que no tengo escape a esta situación. Hay dificultades para concentrarse, en especial en este tipo de trastorno de ansiedad. Existe la tensión muscular, la agitación, los mareos, el ritmo cardíaco muy acelerado y la dificultad para respirar. Todo esto consiste en los síntomas que normalmente se presentan en un trastorno de ansiedad. Si estos síntomas están durando sin justificación por más de 2 semanas, yo pudiese estar experimentando un trastorno de ansiedad y puedo acudir a un profesional para que me ayude a solucionarlo. Ya hablamos de que este tipo de padecimientos son muy comunes y entonces, por lo tanto, son la causa de muchísimas discapacidades. Representan el 28% del total de la discapacidad causada por enfermedades y son responsables del 11,5% de la carga global de las enfermedades. ¿Listo? Entonces, también existe una saturación actual en cuanto a los servicios de salud mental, ¿sí? Nosotros los psicólogos nos demoramos más en abrir agenda que esa agenda en llenarse. Eso, pues, muy bueno por nosotros que trabajamos, sin embargo, un poco preocupante desde el punto de vista de la salud en general. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, implican que hay mucho trabajo por hacer, demasiado, y eso que, como les decía ahorita, en algunos lugares de Colombia ese trabajo se hace necesario muchísimo más fuerte. Tenemos entonces una estadística del Banco Mundial que nos dice que los trastornos mentales son responsables del 8% de los años de vida saludable perdidos, es decir, que es responsable del 8% de los años de vida disfrutables, trabajables, productivos y sociables, y entonces estamos hablando pues casi de un 10% de que esos trastornos nos están provocando una pérdida del disfrute de la vida en casi un 8% de esos años de vida saludables. Y es una proporción mayor que la que se le atribuye al cáncer, que es de 5,2, o de las enfermedades cardiovasculares, que es de 2,6. Entonces, miren qué importante, es una afección que incluye muchísimas más cosas que simplemente lo que solemos pensar. Hay algo que la OMS nos dice acerca de la depresión, y es que hay unas lagunas de la cobertura de los servicios en amplios sectores, en amplias dimensiones, en muchísimos países. Colombia no es el único. Obviamente los países de más ingresos tienen una mejor estrategia de atención en salud mental, sin embargo nosotros no nos contamos allí, y en algunos países del mundo, Colombia sí es el caso, el 3% es atendida, ¿sí? Solamente el 3% atendido, hay un 97% de esos trastornos que no están siendo atendidos. Cualidades entonces positivas de la salud mental. Hablemos un momentico de qué es tener salud mental, y es tener ciertas capacidades. Por ejemplo, la capacidad de insight, un anglicismo, que es darse cuenta de las propias posibilidades, motivaciones, limitaciones, e implica aceptarse como se es. Eso es una capacidad de insight. Debe existir una capacidad para el manejo de la ansiedad y la agresividad. Debe existir
Aceptación de la variabilidad de las circunstancias buenas y malas, es decir, una aceptación acerca de la vida como es y con los retos que me presenta, también con las oportunidades que me presenta. Debe existir una sensación de satisfacción con la vida, una capacidad para establecer relaciones afectivas estables y satisfactorias. Conocemos si esa capacidad es muy común o de pronto también está un poquito afectada. La capacidad para establecer relaciones afectivas estables y satisfactorias. ¿Qué creemos nosotros? ¿Cuáles son las cifras de divorcio, cierto? ¿Cuáles son las cifras de relaciones que no funcionan, de las llamadas relaciones tóxicas, cierto? No son poquitas, cada uno de nosotros las conoce. Alcemos la mano, ¿quién conoce relaciones así, dificultuosas, tortuosas? Muchísimos aquí en el consultorio. Entonces, resulta que tenemos muchas dificultades en salud mental que a veces no tienen que ver directamente con la depresión o con la ansiedad. Debe haber continuidad, consistencia y unidad en la personalidad, o sea, yo debo saber quién soy, debo entenderme cómo soy y debe haber una continuidad, una consistencia. Asimismo, debe haber la capacidad para estar solo, tolerar sin angustia esos periodos de soledad. ¿Alguno aquí de pronto nos da duro la soledad? Sí, mira, 1, 2 por allá. No es muy común, pero puede llegar a pasar que tengamos miedo a la soledad o que nos sintamos angustiados en los periodos de soledad. Hay que aprender a disfrutarlos. Eso es tener salud mental. Y tener proyectos y metas y también ser consecuentes con ellos. Es normal en nosotros tener proyectos y metas, pero estos deben también ir ligados con quiénes somos nosotros y seguirlos, perseguirlos, no abandonar esos sueños. Eso es una cualidad de la salud mental. Hay otras cualidades más positivas, como por ejemplo la aceptación de la realidad, o sea, tener una percepción objetiva de deseos y de las fantasías que se tiene, de los sueños. Debe haber una armonía y adaptación en lo social, laboral y familiar. Miren qué difícil que puede ser eso, ¿cierto? Debe haber independencia, poseer unos criterios propios, capacidad de lograr ese sustento económico y alcanzar un adecuado nivel de relación. Debe haber ese nivel de independencia para tener salud mental. La tolerancia a las propias frustraciones, a los fracasos, a las limitaciones y a las diferentes imperfecciones de los demás. Entonces, ser tolerante es un indicio, una cualidad de salud mental. La responsabilidad por el resultado de nuestras acciones y por las personas que están a nuestro cuidado es algo bien importante. La expresividad, capacidad para comunicar los sentimientos y las ideas. Yo quisiera también hacer un sondeo de ese. Yo me he encontrado con que quizás es un poco común esa expresividad afectada, esa expresividad deficiente, es decir, que lo que sentimos no lo decimos en el momento en que lo sentimos, sino que nos lo guardamos y quizá muchísimo tiempo después explotamos. ¿A alguien le ha pasado eso? Hacemos la manito, yo veo. Ese sí es mucho más común, ¿sí? Resulta que también hay otro factor de la salud mental que es la creatividad. Si yo estoy saludable a nivel mental, yo puedo expresar iniciativa, plasticidad, o sea, flexibilidad y también libertad para proponer. Miren qué interesante, son muchísimas cualidades de las que normalmente no hablamos. Siempre pensamos salud mental, bueno, entonces la depresión, entonces la ansiedad, entonces los trastornos. Pero bueno, ¿cómo hacemos para tener una salud mental positiva si no estamos de pronto tan mal? Hay algunas recomendaciones. Yo quiero tener salud mental, quiero mejorar la que ya tengo. No sufro de ningún trastorno, pero quiero estar mejor. Existen varios tips. Uno bien importante es ejercitarse, ¿sí? Todos hacemos ejercicio aquí en esta sala, en este auditorio. No vi todas las manos levantadas, o sea que, bueno, pero miren que mucha gente. ¿Qué pasa? Ejercitarse es importante a nivel cerebral. No es porque yo vaya a tener mejores músculos, porque vaya a mejorar la salud de mi corazón, o sea, sí pasa, pero lo importante en cuanto a la salud mental es que en el ejercicio se segregan endorfinas, aumenta el nivel de serotonina y de dopamina. Esos son neurotransmisores que lo que hacen es incrementar la sensación de bienestar, la autoconfianza, eleva la autoimagen. Todo eso muy importante. Disfrutar de paseos con la familia, con los amigos. Eso es una de las formas de fortalecer la salud mental. Es necesario relacionarme. El ser humano es un individuo social, no es un individuo aislado, es un animal social y de costumbres. Entonces, a medida que yo socializo, yo fortalezco mi salud mental. Obviamente, allí cabe aclarar, hacer un paréntesis acerca de qué importante que es elegir con conciencia y con inteligencia mis relaciones. La familia no se elige, pero los amigos sí, la pareja sí. Entonces, ¿yo qué puedo hacer en ese orden de ideas para tener relaciones sociales saludables?
dormir 8 horas al día. ¿Todos dormimos aquí 8 horas al día? No. Sí, vea, por aquí me dijo alguien que sí y por allá no. Ah, bueno, miren qué importante, muy necesario. Ahorita Estefanía nos habló de que perder horas de sueño, perder un sueño reparador puede generarnos un trastorno de ansiedad, por ejemplo, incluso sin ir tan lejos, puede mantenernos irritables por la irritación que se genera a nivel corporal y cerebral. Esa irritación se traduce en que voy a estar más agresivo, voy a estar más violento quizá con mis reacciones. Hablar de tus sentimientos con alguien de confianza, tener un confidente. Si no tenemos ninguno, los psicólogos existimos, nos presentamos, ¿cierto? Aquí estamos para aquellas personas que por algún motivo podemos haber perdido nuestro confidente. Si lo tenemos, pues muy bueno, si es nuestra pareja, si es un sacerdote, si es el amigo, si es la mamá. Muy importante expresar los sentimientos y hacer 2 procesos, catarsis y abreacción. Es decir, poder expresar los sentimientos y a través de expresarlos, darles solución, darles elaboración, entenderlos de una mejor manera. Para eso yo necesito del otro. Buscar ayuda profesional si lo necesitamos. Si esos problemas son constantes, son de todos los días o de todas las semanas, pues quiere decir que los problemas que yo tengo quizá necesitan ayuda profesional. Podemos asistir, un psicólogo está ahí para ayudarnos, nunca va a estar para juzgarnos, siempre va a estar en aras de buscar soluciones en conjunto. Comer sano, qué importante, miren, el cerebro se pone feliz, se pone contento si yo como sano. Cosas que no le sirven al cerebro, que no lo ponen contento de la alimentación, grasas, azúcares, ¿sí? Influyen en el equilibrio de los neurotransmisores, los dañan un poco, dañan ese equilibrio. Por lo tanto, importantísimo poder comer de forma saludable. Y hay unos retos modernos que yo también quisiera compartirles, o sea, cuáles son los problemas que de pronto hay a la hora de hablar de salud mental, qué es lo que la está, entre comillas, dañando, la está afectando. Ya hablamos de la pandemia y de la pospandemia. Este proceso que se viene posterior a la pandemia incluye retos económicos, retos sociales que están empezando a aparecer. ¿Cierto que sí? ¿Qué aparece, por ejemplo, después de la pandemia? La escasez de recursos económicos en materiales. Yo me imagino que han escuchado de esto y esto genera afectaciones laborales, puede generar muchísimas afecciones a nivel del trabajo y del desarrollo, por ejemplo, los emprendedores, en qué situación están. Es un reto de salud mental. La desestructuración de la familia nuclear. Hay una desestructuración, ¿sí? Ha habido desafortunadamente una alza en los divorcios, una alza en las dificultades para vivir en familia nuclear y eso es un reto a la salud mental. Un predictor de protección a los trastornos mentales es haber crecido y que me hayan criado en una familia nuclear, ¿sí? Invariablemente, casi que en cualquiera de los trastornos, salir de un hogar que fue monoparental, sea con la mamá o sea con el papá, es un factor de riesgo, es decir, aumenta el riesgo de que yo tenga un trastorno mental. No es determinístico, no es que ya entonces yo no tuve el papá, entonces voy a tener un trastorno. No, pero sí aumenta el riesgo. Las redes sociales. ¿Creemos que es un reto para la salud mental o no? Absoluto, ¿cierto que sí? No solamente por ejemplo, la adicción que generan, sino también el otro tipo de dificultades como que generan también alteraciones en el cerebro a nivel de la dopamina, de los neurotransmisores y también el tipo de contenido que allí existe. ¿A alguien le ha pasado que observa a alguien que de pronto está más feliz y yo en ese día estoy, mejor dicho, con un día terrible y entonces dice, ay, ¿por qué todo el mundo es feliz y yo no? ¿Qué tan común es eso? ¿A alguien le ha sucedido? De pronto aquí no, pero es muy, muy común. O al contrario, también puede suceder. Entonces es un reto en salud mental bien importante. La virtualidad que ha aumentado a causa de la pandemia puede ser un reto, la pérdida del contacto humano y cálido, y la vida en metrópolis, la vida en las grandes ciudades. También es un reto a la salud mental, sino que intenten manejar en Medellín a las 6 de la tarde por la regional, ¿cierto que sí? ¿Qué pasa? Esa salud mental, vea, para abajo, empiezan a tener crisis ahí en el taco. Eso es importante, esa vida en metrópolis tiene retos que parecieran muy sencillos, muy cotidianos, pero que por repetición pueden afectar la salud mental. Y los dejo con esta frase, que es de el gerente general de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y es que la inversión en salud mental es una inversión en una vida y un futuro mejores para todos, ¿sí? Entonces la salud mental importa. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias.